Sí, buenos días. Buenos días, bienvenidos al seminario abierto de AEDIPE. Le hemos denominado Implantación Real del Teletrabajo y Teletrabajo Híbrido. Dejadnos decir que desde AEDIPE este es un seminario, un web abierto que pretende iniciar una nueva andadura que vamos a hacer precisamente con seminarios abiertos de estas características dentro de nuestro proyecto Nuevas Formas de Trabajar. Nuevas Formas de Trabajar es un proyecto que hemos iniciado desde AEDIPE que tiene como objetivo aportar desde un foro de opinión, aportar ideas, opiniones, propuestas a partir de una situación que estamos viviendo ciertamente negativa para la sociedad, en nuestras compañías, pero que lo que buscamos es aprovechar las oportunidades que surgen precisamente dentro de la gestión de las personas. Con este proyecto que tiene su propia web, que está ya siendo difundido en nuestras redes sociales, queremos además hacer un estudio que estamos en estos momentos recogiendo encuestas de cientos de directivos de recursos humanos, un estudio que pretende ser el más profundo, el más extenso en nuestro país y que en estos momentos estamos ya casi ultimando la recogida de las respuestas, de tal manera que os invitamos a todos vosotros a participar. A lo largo de este webinar abierto aparecerá el link donde podréis responder pues, cuando concluya el webinar o en las próximas horas. Para aquellas personas que podáis responder a este cuestionario, os ofreceremos, por supuesto, el estudio en detalle, de tal manera que podáis conocer con profundidad lo que han opinado, cuál es la situación de nuestras compañías con respecto a las nuevas formas de trabajar en la pandemia. Queremos agradecer la colaboración de los sponsors, de los patrocinadores que están ayudándonos a poder mover este proyecto de nuevas formas de trabajar: Kyocera, People Matters, ICAS, Wolters Kluwer, Coach Hub, DAISC, Eurest y la Universitat Oberta de Cataluña. Deciros también que los asistentes de este webinar, dentro de nuestro proyecto Nuevas Formas de Trabajar, recibiréis como regalo un ebook, un libro escrito por Ricard Alfaro, que se titula Claves para gestionar el capital humano en modo híbrido. Y sin más dilación, paso a presentar realmente a los protagonistas, a las personas importantes de nuestro webinar. Tenemos personas muy interesantes que nos van a trasladar sus experiencias y opiniones. Deciros que a lo largo de su exposición podréis ir haciéndonos preguntas en el chat interno. Iremos recogiéndolas de tal manera que al final, en los últimos 10 o 15 minutos, podremos responder a aquello que nos habéis preguntado o aquello que nos hayáis comentado. Las personas que tenemos con nosotros son Rosa Virolés, magistrada del Tribunal Supremo, Nicoleta de Luca, que nos va a trasladar su experiencia de Rastreator, Carlos Morán, que también nos contará qué es lo que están haciendo desde CEPSA, y Gerardo Cid, que también nos traslada su experiencia desde Wolters Kluwer. Nos acompaña también, como veis, Pedro Ribes, que es el presidente de AEDIPE. Deciros que cuando concluya la primera exposición de Rosa Virolés, os realizaremos una pregunta para conocer un poco el estado de opinión en vuestras compañías. Y paso ya directamente al seminario. Rosa Virolés, como decía, gracias Rosa por estar aquí con nosotros, muchas gracias. Rosa es magistrada del Tribunal Supremo de la Sala 4, es especialista del orden jurisdiccional en materia de lo social y a Rosa le hemos solicitado, le hemos pedido que nos pueda hacer una síntesis de la regulación que en materia de teletrabajo hay en estos momentos y hacer un poco de énfasis en aquellos aspectos dentro de la regulación que pueda ella entender que van a ser, por llamarlo de alguna manera, objeto de discusión en el día a día de nuestras compañías. ¿Qué elementos pueden generar algún tipo de problemática? De tal manera que quizás podamos anticiparnos. Rosa, por favor, cuando quieras, muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras, adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos.
de agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí en este acto, tanto por parte de AEDIPE como quien ha contactado conmigo, Wolters Kluwer. Es un placer, me gustan mucho estas reuniones de debate y bueno, lo que sí que es muy concentrado lo que se va a hablar en este tiempo, poco tiempo que tengo, ¿no? En cuanto a la normativa del trabajo a distancia o el teletrabajo, pues bueno, la normativa, como saben, la tenemos en el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre, de regulador del trabajo a distancia, y después, posteriormente, lo tenemos en la Ley 10/2021 de 9 de julio del trabajo a distancia. Para mí, pues bueno, si nos acogemos a la ley, pueden surgir muchos problemas, pero de momento, lo que es en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo hemos tenido pocos, porque en la norma de teletrabajo, etcétera, pues tiene una regulación especial en la ley de procedimiento, en la ley reguladora de la jurisdicción social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la mayor parte de los asuntos no van a tener recurso, no cabe recurso de suplicación, con lo cual, al no tener recurso de suplicación, tampoco habrá recurso de casación para la unificación de doctrina. Esto puede ser un problema, pero bueno, los técnicos del derecho ya saben que, pues bueno, si hay una vulneración de algún derecho fundamental, que puede haberla, todo puede estar relacionado, pues evidentemente entonces sí que cabría recurso. Pues bueno, la normativa es esa, pero bueno, hemos de tener en cuenta que también va a tener incidencia sobre muchísimas otras normas, como puede ser sobre derechos fundamentales, que es lo más importante para mí, y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar con la incidencia que también tiene sobre los derechos fundamentales. Otro tema, pues el tema de la igualdad y la no discriminación, porque, bueno, no siempre son los mismos los que están en teletrabajo y a veces pues hay alguna persona, persona trabajadora, que se le pueden acumular varios trabajos juntos. O sea que el hecho de estar en teletrabajo pues puede suponer para alguna persona una discriminación incluso. Y después la brecha de género, creo que afecta a la brecha de género, ver la afectación y de qué manera tiene, y esto también a la vez la brecha salarial y otras cuestiones como pueden ser, pues que no se, voy a hacer alguna referencia, pero que no parezca que el hecho de estar en teletrabajo, pues la persona tiene que percibir menos, retribuciones inferiores. Esto en absoluto. El trabajo a distancia se ha de respetar todo, absolutamente todo. Voy a hacer un poco de referencia. En cuanto al trabajo a distancia, se ha de tener en cuenta, bueno, la normativa no me voy a referir a toda ella porque es imposible y entonces agotaría el tiempo sin tener en cuenta otras circunstancias que quiero referirme. El trabajo a distancia, pues bueno, los derechos que tienen las personas trabajadoras es que hemos de tener en cuenta que las empresas están obligadas a evitar cualquier tipo de discriminación directa o indirecta, particularmente por razón de sexo, de las personas trabajadoras que prestan servicios en la empresa. Las particularidades del teletrabajo, pues bueno, yo claro, siempre por deformación profesional pienso en lo peor y pues bueno, la empresa ha de adoptar todo tipo de medidas para la protección incluso de los propios trabajadores, de acoso, de violencias, etcétera, que esto se puede dar lugar, aunque se tenga en cuenta ya en la previsión de la igualdad, ¿no? Pero yo creo que el trabajo a distancia, pues, que ha venido para quedarse, esto está claro, con las distintas modalidades que hay, que si en hoteles, que sí, claro, hemos de tener en cuenta que se puede prestar servicio en cualquier sitio, es voluntario y yo creo que lo primero que han de cumplir las empresas es, bueno, las empresas y también los trabajadores, porque hemos de tener en cuenta que es la voluntariedad del trabajo a distancia, pues bueno, lo que se ha de tener en cuenta es de cumplir con el acuerdo que se fije, que el acuerdo se ha de establecer de común acuerdo y en este acuerdo, pues aquí estarán todas las notas que nos marca que tienen que cumplirse. Por ejemplo, el artículo 7 del Acuerdo del Trabajo a Distancia nos establece el contenido mínimo que tiene que tener este acuerdo. Yo creo que esto es muy importante y dentro del contenido mínimo vemos el inventario, porque a partir de aquí es cuando surgirán los problemas que se van a judicializar. Hay un inventario de los medios, los equipos, las herramientas,
la remuneración, la enumeración de los gastos para su remuneración. Los problemas que surgen es quién tiene que pagar, si la empresa o es a cargo del trabajador. El horario de trabajo. Hemos de tener en cuenta aquí que el horario de trabajo es el mismo que tiene un trabajador presencial y que, por otro lado, el trabajador tendrá derecho a la desconexión digital y temporal en cuanto al trabajo. ¿Qué supone esto? Pues que tiene un horario y a partir de este horario el trabajador se puede desconectar, ¿no? Al poderse desconectar, pues se le acabó la jornada. El empresario no puede requerirle para nada más. En cuanto al porcentaje y distribución del trabajo, pues bueno, se tiene que tener en cuenta, establecer qué tiempo el trabajador va a tener presencial y cuál no. O si en un momento dado, pues lo va a hacer todo a distancia. Hemos de tener en cuenta que dependiendo de las circunstancias concretas del caso, pues unas veces se podrá hacer con un porcentaje elevado de presencialidad y en otros no, ¿no? Dentro del acuerdo también está, punto muy importante, el centro de la empresa. Se ha de señalar el centro de la empresa en el que está adscrito el trabajador y en el que prestará los servicios que sean presenciales. Pero por otro lado también el lugar de trabajo a distancia, que lo elige la persona trabajadora, que está para el desarrollo del trabajo a distancia. De aquí vienen, en la mayoría de los casos, pues las distintas variedades que hay en la manera de prestar estos servicios. ¿Por qué? Porque el lugar de trabajo lo elige la persona trabajadora. Por lo tanto, igual puede estar en su casa, como puede estar en un hotel, como puede estar fuera del país. Lo elige. Es voluntario, las partes si se ponen de acuerdo en que se prestan estos servicios, pues no hay ningún problema. El problema surge si no están de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que la fijación del lugar de trabajo y el hecho de que el lugar de trabajo pueda ser en el domicilio o no, en el domicilio de la persona trabajadora, tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Después hablaremos de ello. También la duración de los plazos de preaviso en situaciones de reversibilidad, es decir, que se deja de prestar servicios en teletrabajo y se vuelve a la situación presencial. Los medios de control empresarial de la actividad. Esto también es un tema que va a surgir, que pueden surgir discrepancias porque dentro del control empresarial, pues bueno, el empresario lo tendrá que hacer a través de los medios telemáticos y a través de estos medios telemáticos que pueden ser de la empresa o que pueden ser del trabajador, pues pueden surgir problemas de vulneración de la intimidad. Si se entra en el ordenador para controlar al trabajador o la persona trabajadora, evidentemente se han de establecer unos límites, respetar en todo caso la intimidad de la persona trabajadora. También las instrucciones dadas por la empresa pues tienen que estar sometidos a protección de datos y la seguridad en la información. También se ha de establecer la duración del acuerdo de trabajo a distancia. En cuanto al tiempo de trabajo, aquí esto va a repercutir sobre, he dicho antes ya, también sobre la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Hemos de tener en cuenta que dentro de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y en concreto la modificación que hubo del artículo 34 en el punto 8 del Estatuto de los Trabajadores, pues vemos que la persona trabajadora tiene derecho a solicitar la modificación o la adaptación de la jornada. Tanto la adaptación de la jornada del 34.8 como las reducciones o modificaciones de jornada que puedan hacerse a través de la vía del artículo 36 y 37 del Estatuto de los Trabajadores son derechos que esto sí que se ha de tener en cuenta, derechos totalmente distintos y que en ocasiones pueden ser compatibles. Por ejemplo, el artículo 38 cuando nos dice que hay un derecho a la adaptación de jornada, nada tiene que ver, es para conciliación de la vida personal, laboral y familiar, pero nada tiene que ver con los derechos o los derechos en definitiva que le pueda establecer la normativa sobre teletrabajo si trabaja por esta modalidad. Son derechos totalmente compatibles y que pueden ejercerse incluso de una forma conjunta. Se puede flexibilizar los horarios dentro del marco y el tiempo de disponibilidad obligatoria del tiempo. En materia de prevención de riesgos es un punto que también puede tener problema, puesto que si la persona trabajadora, se nos ha planteado en alguna ocasión, de que si la persona trabajadora presta
los servicios en su hogar familiar, pues qué pasa con situaciones que pueden ser de acoso, situaciones que pueden ser conflictivas. Así a modo teórico, pero que la realidad puede ser así, pues puede ser que la persona acosadora se encuentre dentro del mismo domicilio que la persona trabajadora. Entonces, este es un problema que, bueno, en el momento en que surja de forma directa, indirecta ya ha surgido, pero de forma directa, pues se tendrán que adoptar las medidas, pero hemos de tener en cuenta que siempre los medios de prevención de riesgos, de seguridad, etcétera, van por cuenta de la empresa. La responsabilidad siempre es de la empresa, que tiene que poner todos los medios para ello. Y soy consciente de que en temas de acoso pues habrá dificultad para establecer estas prevenciones o prevención de riesgos en definitiva, ¿no? Pero bueno, se ha de tener en cuenta que si no se cambia el sistema de trabajo, si hay una imposibilidad y va en contra de la seguridad de la propia trabajadora. En cuanto a cuestiones que se puedan surgir a partir de lo que es el trabajo a distancia y de la voluntariedad, pues bueno, yo ya veo muchísimas. Por ejemplo, en el lugar de trabajo. El lugar de trabajo, al fijarse que es el domicilio, el primer problema que se nos plantea es el accidente de trabajo. Cuando hay un accidente de trabajo y ocurre dentro del domicilio, ¿desde qué punto puede considerarse que es o no accidente de trabajo? Para mí, el accidente de trabajo es el que ocurre en el lugar y horario de trabajo. Si ocurre en el domicilio particular y en el lugar y tiempo de trabajo de la persona trabajadora, no cabe ninguna duda en principio de que es un accidente de trabajo. Que pueden haber abusos y tal, bueno, en cualquier caso pueden haberlos, ¿no? Pero este es un punto que puede ser problemático en algunos casos, pues es una cuestión de la presunción, si es en tiempo y lugar de trabajo, es de que es accidente de trabajo, y si no, pues es desvirtuar esta presunción por cualquier medio de prueba admitido en derecho, pero esto es lo que será difícil. Otro problema que puede surgir aquí, voy refiriéndome a los problemas para no agotar el tiempo con la normativa, que la normativa la tienen ustedes muy presente. Otro problema será el de los gastos. El de los gastos, por ejemplo, los medios de trabajo. Los medios de trabajo pueden ser facilitados por la empresa, pero también pueden ser de la propia trabajadora. Si los facilita la empresa, pues está claro que corren a cargo de la empresa. Pero si es la persona trabajadora que pone los medios, que pueden ponerlos si se ponen de acuerdo, pues el problema surgirá aquí en la fijación del valor de los gastos. Pero para esto les recomiendo a todos que acudan a la negociación colectiva y que se establezcan las bases para que toda la empresa pues pueda someterse a ello. O sea, puede haber aquellos gastos, minucias a veces, ¿no? Por ejemplo, el tóner de la impresora. Pues bueno, el tóner de la impresora evidentemente lo tiene que pagar la empresa, pero será de difícil cuantificación. La pregunta del millón siempre es, ¿y el wifi quién lo paga? Pues bueno, es cuestión de, vía negociación colectiva, fijar pues una cantidad, de pequeñas cosas una cantidad a tanto alzado y mirar de la manera mejor que se haga. Otro problema dentro del listado que me ha anotado de cuestiones que pueden ser problemáticas es el de la desconexión laboral y digital, ¿no? En todo caso, siempre la persona trabajadora que está presencial, pues en el momento en que sale de la empresa o que se le ha acabado su hora, tiene derecho a la desconexión. Pero claro, como la desconexión digital aquí en España pues llegó bastante tarde, pueden surgir algunos problemas, pero vaya, hay muchas empresas ya de Europa, por ejemplo VW, que la conozco bien. VW, pues bueno, desde el año 2008, allí los trabajadores, los que estaban en la cadena, si tenían que terminar a las 5:30, pues a las 6 menos cuarto se les desconectaba absolutamente todo y entonces ya no había manera de trabajar. Francia también ha sido una de las pioneras, pero claro, cuando hay alguien pionero, pues siempre lo que le sacan a relucir o lo que explican es lo peor, ¿no? Por ejemplo, se sacó en la prensa de una persona trabajadora que recibió un correo electrónico de la empresa pidiéndole unos datos que parecían urgentes y lo contestó el correo electrónico a medianoche, cuando vio el correo.
Y entonces, pues al día siguiente, pura anécdota, al día siguiente al llegar a la empresa se encontró con una carta de despido porque estaba en tiempo de desconexión y no tenía que haber contestado este correo electrónico. Lo cito a modo de anécdota. Yo no sé el recorrido que tuvo esta reclamación por parte de la persona trabajadora, pero está claro que no debía tener un recorrido demasiado lejos, porque vaya, es un poco abusivo. Pero bueno, este porque es un caso límite, pero si no, pues se ha de saber que si uno está desconectado, pues no se le puede requerir para nada, ¿no? Otra cuestión es la de los derechos fundamentales. Ya he dicho, aquí yo creo que es donde van a surgir más problemas por el derecho a la intimidad y el control del trabajo por parte del empresario. En cuanto a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, pues yo lo que veo que aquí pues puede haber, como no hay aún cultura de la igualdad y de la conciliación como debe ser, ni de la corresponsabilidad, pues bueno, yo creo que ha de pasar un poco de tiempo, pero sí que hemos de tener en cuenta que la conciliación de la vida personal, laboral y familiar pues no puede menguar los derechos de las personas trabajadoras. Y en especial esto nos encontramos pues, con la brecha de género, la brecha salarial, bueno, todo tipo de brechas, y esto los más perjudicados acostumbran a ser las mujeres, aunque la cultura de la conciliación va avanzando cada vez más y para todos. Hemos de tener en cuenta pues que todo lo que se establece en la normativa, ya digo, lo que puede ser más conflictivo, no, lo más recomendable es hacer un convenio de teletrabajo lo más extenso posible, que allí conste todo y pues a partir de aquí problemas no creo que no puede haber, y los problemas que pueden surgir que se tendrán que valorar pues vía negociación colectiva es la mejor manera de fijarlo en el acuerdo de teletrabajo. Voy a hacer una breve referencia a la Ley 10/2021, la ley en definitiva del trabajo a distancia y teletrabajo, porque aquí pues lo que se hace es un añadido, y se hace un añadido respecto a los trabajadores con discapacidad. Puede darse la circunstancia de que haya trabajadores con discapacidad y que encima pues también, claro, tienen derecho al trabajo a distancia. Aquí la empresa les tiene que asegurar no solamente la dotación y el mantenimiento adecuado de todos los medios, equipos, herramientas necesarios para prestar los servicios, incluidos los digitales, sino también se ha de tener en cuenta que tienen un acceso universal para evitar cualquier exclusión por esta causa. Cualquier exclusión. Esto es en cuanto a los trabajos de las personas discapacitadas, personas con discapacidad, y lo que sí que hemos de tener en cuenta es que cualquier persona con discapacidad, pues en el caso de un incumplimiento, que puede ser un incumplimiento de una norma sustantiva sin más, en el caso de un trabajador con discapacidad podría darse una vulneración de derechos fundamentales aplicando las directivas comunitarias que abocarían a la nulidad de cualquier acuerdo hecho a este fin. Como novedad de la Ley 10/2021, pues se hablaba de la firma del acuerdo de teletrabajo. La firma del acuerdo de teletrabajo se demoraba, que se podía hacer hasta 3 meses, pero teletrabajo, el acuerdo tiene que estar firmado en el momento de iniciarse, y puede hacerse este acuerdo tanto en el momento de formalizarse el contrato de trabajo como puede hacerse con posterioridad en cualquier momento que se pueda hacer. La Ley 10/2021 también modificó el artículo 40 de la LISOS en cuanto a las infracciones del orden social, endureciendo las sanciones. Solo voy a referirme a que pues hay la circunstancia de que se incrementaban en aquel momento pues a un 20% más o menos, ¿no? Pues en cuanto al teletrabajo, también va a afectar al personal al servicio de las administraciones públicas o de los entes públicos en definitiva. Esto ha sido modificado y articulado por el Real Decreto 29/2020. El otro es el 28, este es el 29/2020. Aquí el Real Decreto 29/2020 lo que hace es
aplicar para el personal laboral la normativa laboral y para el personal funcionario le aplica el EBEP. Pero claro, teniendo en cuenta pues las circunstancias del personal al servicio de las administraciones públicas. En cuanto una persona trabajadora esté en una situación, una modalidad de teletrabajo y quiera volver a la situación anterior, pues es cuestión de un preaviso, preavisar a la empresa a efectos de que se adopten los medios oportunos. También pasará igual o pasa igual en el caso de que la persona trabajadora haya hecho una adaptación de la jornada y repercuta también en el teletrabajo. La persona trabajadora tiene derecho a solicitar el regreso a la jornada o modalidad contractual anterior, tanto de presencial como en el caso de una adaptación de jornada por el artículo 34.8. Entonces, esto puede dar quizá lugar a algún problema, pero los problemas, pues bueno, los vamos a discutir ante la jurisdicción social. Ya digo, como he dicho antes, pues en los juzgados de lo social han tenido problemas. La mayor parte de los problemas han sido pues sobre los puntos que he dicho yo que pueden haberlos y también pues por peticiones de trabajadores sobre horas extraordinarias. Si se les obliga a estar más tiempo y sin desconexión, pues el trabajador lo que está pidiendo son horas extraordinarias. En un caso visto en el TSJ de Madrid, pues se vio una persona trabajadora que pedía una cantidad de horas que le doblaba casi la jornada. Evidentemente esto no podía ser, tampoco quedó acreditado en este caso, pero tener en cuenta que todo lo que excede de la jornada es hora extraordinaria y que la persona teletrabajadora o trabajadora a distancia tiene los mismos derechos, por lo tanto, ha de tener un horario que se fijará adecuadamente. Y después la decisión de trabajar a distancia, lo que sí que se ha de tener en cuenta es que como es reversible, pues bueno, se ha de preavisar las partes y la reversibilidad, pues bueno, esto es muy fácil cuando dentro del acuerdo de teletrabajo, pues establece la manera de formularlo vía negociación colectiva y entonces, bueno, dentro del acuerdo de distancia se sabrá cuándo se puede revertir y de qué manera se puede revertir. Creo que estoy en el tiempo y, pues bueno, me remito en cuanto a la jurisdicción al artículo 139 de la Ley 36/2011 y lo que sí que está claro es de que tengan en cuenta que el Tribunal Supremo no ha visto todavía asuntos de teletrabajo porque no llegan los recursos de casación para la unificación de doctrina. De todas maneras, en estos momentos la Sala Cuarta está bastante colapsada, es decir, que está colapsada, pues, y bueno, ya solo por el COVID. Si ahora llegan problemas con teletrabajo, pues bueno, ya sabéis que se ha de ir con mucho cuidado cuando hay un recurso de casación para la unificación de doctrina, porque tiene que cumplir los requisitos del artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que establece que tiene que haber igualdad con la sentencia de contraste. O sea que en el caso, la mayor parte de los casos, es decir, que un 80% de los recursos de casación para la unificación de doctrina que llegan a la Sala Cuarta, pues la mayor parte se inadmiten, pero que en el momento en que se dicta sentencia ya no es una inadmisión, sino que es una desestimación y en estos casos por concurrencia de falta de contradicción. Por lo tanto, ya digo, aunque no quepa recurso, si ello va unido a una vulneración de un derecho fundamental, que es muy fácil, un profesional enseguida lo va a enlazar y encajar para que pueda llegar al Tribunal Supremo, pues entonces sí que llegaría. Pero si no, el artículo 139 de la Ley 36/2011 lo cierra y lo deja en instancia. No he querido referirme a la ley, tenía incluso tenía un PowerPoint hecho sobre la ley, básico para que pueda servir a todos, pero si alguno de los asistentes está interesado, yo se lo puedo remitir a Jesús, que lo estoy viendo en pantalla, y vaya, le puede facilitar a todos ustedes. Nada más, muchísimas gracias y me quedo aquí a disposición si se quieren formular alguna pregunta o alguna cuestión que evidentemente pueden ser muchísimas porque no se han podido abordar en el espacio de tiempo asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Podemos imaginar el esfuerzo que has tenido que hacer para hacer una síntesis. De verdad que
Que muchas gracias. Siempre es más complicado concretar unas ideas en unos pocos minutos que tener bastante tiempo para expresarlas. Te agradecemos la documentación que nos dices. Por favor, como dices, háznosla llegar y nosotros podremos distribuirla a los asistentes. Muchas gracias, Rosa. Las preguntas sí que nos han llegado algunas. Como hemos dicho, las dejamos para el final, después de la exposición de todos los ponentes, a ver cuántas podemos llegar a responder. Muy bien, seguimos en nuestro webinar abierto. Decíamos que teníamos preparado para estos momentos una pregunta abierta para los asistentes acerca de en qué situación estamos en las compañías. Este es el sondeo rápido, lo estaréis viendo en pantalla. Queremos conocer cuál es la situación que tenemos en vuestras compañías, cómo está el teletrabajo y hemos puesto 3 alternativas. Lo tenemos ya implantado y ya es un sistema de teletrabajo completo, ya está funcionando con normalidad, con vocación de continuidad. En estos momentos estamos en una situación provisional, tenemos un sistema que está puesto en marcha, pero que estamos acabándolo de definir. Y la tercera alternativa es, en estos momentos todavía no hemos movido ficha del todo y hemos cumplido indicaciones de las autoridades durante esta pandemia cuando nos han ido dando indicaciones. Por favor, podéis ir respondiendo y ahora en un minuto aproximadamente pues veremos un poco las conclusiones que tenemos. Muchas gracias. Buenos días. En un minuto cerramos y compartimos los resultados de forma inmediata en la pantalla. Ahora podéis ver los resultados del sondeo en pantalla. El 38% tiene ya implantado un sistema de teletrabajo. El 46% está trabajando de forma provisional mientras define cómo será su sistema de teletrabajo y el 16% de los asistentes actualmente, que tenemos alguno más de 100, han cumplido las indicaciones de las autoridades y están a la espera de definir su sistema. Muy bien, muchas gracias, Elvia. Muchas gracias. La verdad es que es interesante estos resultados. Como dice Elvia, estamos en un poco más de 100 compañías, de 100 personas. Y la verdad es que es muy interesante el poder ver cuál es la situación que tenemos en estos momentos en nuestro país, considerando que la muestra que hemos respondido podamos estar representando a las compañías de nuestro país. Es bien interesante. Bien, continuamos con nuestros ponentes. En estos momentos damos la entrada y presentamos a Nicoleta De Luca. Nicoleta De Luca es responsable de personas en Rastreator. Ella está en Rastreator desde 2017 y anteriormente tiene amplia experiencia también internacional en lo que es gestión de personas. De Nicoleta, pues queremos un poco conocer cuál ha sido y cuál está siendo vuestra experiencia en teletrabajo o trabajo híbrido en una compañía que podemos entender que tiene
que tiene casi un componente de startup, al menos en los últimos años, probablemente con personas de una edad media joven, probablemente con personas que se han incorporado recientemente, una antigüedad también no muy alta, y puede ser interesante en una experiencia como la vuestra, en un negocio como el vuestro, conocer qué es lo que estáis haciendo, qué retos estáis afrontando en lo que es teletrabajo o trabajo híbrido. Muchas gracias, Nicoleta. Por favor, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias a vosotros y nada, muchísimas gracias a Jesús y nada por invitarme a este webinar y es un honor ¿no? para mí estar aquí con vosotros. Me gustaría mostrar mi pantalla y hice una presentación, así que podemos verla juntos. Nada, tengo unos minutos, como decía Jesús, ¿no? para un poco contaros la política de teletrabajo que pusimos en marcha en Rastreator, los elementos claves que la define y luego los pros y los contras que estamos viendo. Solamente dos números, algunos números ¿no? para poner un poco de contexto. Nada, en Rastreator somos 170 empleados, tenemos un 65% de personas que trabajan como staff y 35% de agentes de call center. Estamos en Madrid, tenemos solamente una oficina y casi el 100% de los empleados de Rastreator pueden disfrutar ¿no? el teletrabajo. Nada, antes de la pandemia teníamos una política de teletrabajo limitada a 2 días al mes y era, bueno, abierta a todo el mundo, ¿no? Para staff y para call center. Durante la pandemia, bueno, como la mayoría de las empresas digitales, estuvimos teletrabajando 100% desde el día que el gobierno puso el estado de alarma y seguimos así hasta septiembre 2020, cuando abrimos la oficina para los empleados que querían asistir de manera voluntaria. Después de un año, en septiembre, justo septiembre de 2021, implementamos la política híbrida, que es la política que tenemos actualmente y que consiste en combinar ¿no? una presencialidad en la oficina y trabajar desde casa, desde cualquier lugar de España. Bueno, la base es coordinarse con los managers y con el equipo para trabajar juntos 1 o 2 días de media de manera presencial en la oficina por cada semana. Esto para la parte de staff. Para la parte de operation suele ser como 2 o 3 días cada semana. Bueno, en general también se pide a los empleados que acudan a las oficinas de manera presencial, a eventos, a formaciones o a necesidades especiales ¿no? Que pueda surgir o a necesidad de equipo. También sobre tema organización, tenemos un sistema de reserva de mesa creado en Google Calendar por nuestro equipo de IT y un Drive también compartido con todas las empresas para que se vea qué equipo estará ¿no? aquel día y aquella semana. Y antes, bueno, decía que casi el 100% de las personas puede disfrutar del teletrabajo porque sí que hay, la verdad, 2 personas siempre aquí en la oficina que, bueno, son un poco nuestros héroes y son una persona de helpdesk y una persona de, bueno, de facility, team assistant que apoyan, ¿no? Siempre a las personas que acudimos a la oficina. Bueno, hablando ¿no? sobre los elementos claves, los éxitos, creo que bueno, el éxito del teletrabajo de Rastreator ha sido que desde el primer momento hemos tenido herramientas y sobre todo ¿no? personas adecuadas para poder poner en marcha esa nueva política de teletrabajo híbrido. Gracias a la política de teletrabajo que ya teníamos antes y sobre todo a la cultura fuerte que tenemos en nuestra compañía, sí que yo creo que todo esto nos ha ayudado a instaurar de manera muy rápida esa nueva tipología de teletrabajo.
Nada, como primer punto creo que ha sido muy importante y es ¿no? Todos los días muy importante pues la parte tecnológica. Teníamos ya preparado todos los equipos, VPN, toda la red y eso ha hecho sí que pues, implementar la metodología 100% flexible e híbrida fuese muy rápido y muy fácil. También nos ayudó y nos ayuda cada día herramientas como Slack, Trello y Gira para temas de organización y de comunicación. Como segundo punto, también ha sido, creo, importante y esencial nuestra cultura, ¿no? Corporativa, que yo creo que es fuertemente arraigada en cada uno de los empleados de Rastreator. Valores como confianza, flexibilidad, autonomía, accesibilidad, cercanía, empatía, bueno, son un poco los valores que bueno, nos define y nos han también ayudado, ¿no? a hacer frente a, bueno, a esa nueva realidad. Por ejemplo, los managers siempre están accesibles y también la rapidez de la respuesta hace sí que las personas nos vean siempre, ¿no? como muy presentes. También siempre digo que un poco todo lo que veníamos trabajando de antes ha hecho posible, ¿no? que funcionara tan bien las cosas durante el confinamiento y sobre todo ahora mismo también. Bueno, la gente que se incorpora sin conocer, ¿no? a todo el mundo en Rastreator, siempre me dices que durante las video calls se ve mucha energía, mucha pasión y eso es porque yo creo que no hemos construido antes del coronavirus a lo largo de los años una cultura muy fuerte. También un sentimiento de compañerismo, ¿no? que nos ayuda cada día. Bueno, como tercer punto, en Rastreator contábamos ya con un programa de salud y bienestar. Para nosotros es uno de los pilares muy importantes y nada, todo esto ayuda a los empleados a seguir una vida, ¿no? mucho más equilibrada, saludable y activa. Y a partir de la pandemia hemos puesto en marcha mucho más servicios de apoyo y sobre todo, ¿no? en la parte mental, emocional, servicio sobre la parte mental y emocional de los empleados. Pusimos en marcha, por ejemplo, charlas con psicólogos, la parte charlas motivacionales, con coaches, consultoría totalmente gratuita con psicólogos, sesiones de entrenamiento y sí que yo creo que también esto ayuda mucho también en esta parte de teletrabajo, ¿no? Para que los empleados se sientan bien, se sientan motivados y se sientan cuidados también a distancia. Otro punto fundamental ha sido la parte de comunicación y de escucha. Bueno, en Rastreator tenemos una comunicación constante entre manager y empleado, entre equipo, bueno, en la empresa solemos compartir muchísimo, ¿no? y comunicar mucho. Por ejemplo, tenemos one-to-one semanales, tenemos team meetings semanales, reuniones de resultados, un correo cada viernes de nuestro SEO. Entonces, bueno, durante la pandemia, después y ahora mismo con el teletrabajo híbrido, hemos reforzado también la parte de internal communication, de comunicación interna, y se realizan encuestas, ¿no? para entender un poco y saber las necesidades, preocupaciones, emociones de los empleados y para entender y para poner en marcha iniciativas concretas, ¿no? y concisas y sobre todo pues entender o hacer entender a los empleados que estamos ahí disponibles siempre, ¿no? para escucharle y para ayudarle en todo. Bueno, creo que establecer espacios, ¿no? para favorecer la comunicación que no sea solamente de trabajo, sino también, bueno, un poco que le preocupas, un poco las alegrías, para mí es clave, ¿no? Y también, bueno, es un lema que tenemos aquí en Rastreator, es comunicación, comunicación, comunicación. Para nosotros es muy importante que todos los empleados estén alineados y también, bueno, que sepan que estamos siempre listos, ¿no? para escucharles.
Bueno, no menos importante de los puntos que acabo de mencionar, claramente es la parte de objetivo y la orientación al resultado. En Rastreator, cada uno de nosotros tiene objetivos muy claros, tenemos KPI, tenemos una encuesta 360 cada 6 meses, tenemos también una reunión de desempeño con nuestro manager y también esto yo creo que es muy importante, ¿no? Para también seguir de manera muy eficaz teletrabajando. Y en general trabajamos mucho con los managers para que compartan expectativas muy claras con los empleados, con su equipo y sobre todo también trabajamos mucho en crear un estilo de líder coach nada, para fomentar un ambiente favorable donde se desarrollan, ¿no? muchísimo los equipos. En general, creo que el teletrabajo, ¿no? ha traído cosas muy positivas y otras menos positivas que claramente pues donde tenemos que enfocar y donde tenemos que trabajar. Los empleados nos dicen que claramente pues una parte fundamental ha sido una mayor conciliación familiar y personal. Bueno, los empleados dicen que nunca han tenido esa conciliación familiar y laboral que están teniendo ahora para poder dedicarse más a la familia, al ocio, al crecimiento y eso hace sí que, bueno, está más contento y también está más motivado, ¿no? Luego, una parte que hemos visto también en la productividad, también los empleados nos dicen que ha subido mucho, que nunca han trabajado, ¿no? Nunca han sido tan productivos, ¿no? O sea, desempeñando el mismo trabajo o incluso más en menos tiempo. Y esto también pues lo vemos en general también con los managers y tal. Luego, la parte de retención y atracción del talento a nivel nacional, claramente para nosotros, ¿no? Ahora mismo no buscamos solamente en Madrid, sino que podemos ampliar bueno, nuestra búsqueda bueno, en toda España o bueno, en ciudades cerca de Madrid. Luego, otros puntos que vemos ha sido pues la más autonomía de los nuevos empleados. Sí que, bueno, hablando con los managers, algunos me dicen que efectivamente pues los nuevos compañeros han tenido que hacer más rápidamente, ¿no? En la empresa por su cuenta y con el cual el aprendizaje ha sido también muy rápido. Y también, bueno, una parte muy importante para nosotros es la reducción ¿no? de la huella de carbono. Tenemos una aplicación que utilizamos, ¿no? para calcular esta emisión. Y también, bueno, eso es un aspecto muy importante también para los empleados. Bueno, como contras, también creo que, bueno, la parte donde tenemos que tener más foco es la parte de sentimiento de pertenencia y cercanía. Claramente para nosotros era muy importante vernos cada día en la oficina y para un tema de cultura y de seguir con nuestra cultura fuerte. Ahora mismo con el teletrabajo un poco más difícil, pero bueno, es algo que bueno, que el equipo de cultura, People and Culture, como nos llamamos aquí, equipo de recursos humanos, pone mucho foco. Luego, en la parte de comunicación de compañeros en las diferentes áreas, también es un tema bueno, bastante importante, la desconexión digital, como se hablaba antes. Bueno, también una parte de lo que echan mucho de menos los compañeros es compartir buenos y malos momentos, ¿no? en el día a día y conocer los nuevos compañeros y sobre todo también dar un poco una vuelta, ¿no? al nuevo setup de la oficina, que aún estamos trabajando, ¿no? work in progress para adaptar la oficina a esta nueva realidad. Y nada, sobre este tema, sobre los contras, claramente, o sea, para mitigar todo estos puntos, bueno, la creatividad, la flexibilidad y la escucha para nosotros son fundamentales, ¿no? Entonces, un poco para compartir algunos de los best practices o de las iniciativas que hemos puesto en marcha durante esos periodos.
ha sido, por ejemplo, aumentar los eventos de ese equipo. Ahora mismo tenemos 3 grandes eventos a lo largo del año donde nos reunimos todos 170 y pasamos un día de team building, y esto también para nosotros, ¿no? También ha sido muy, muy importante. Luego hemos fomentado la celebración de eventos en la oficina, por ejemplo, ¿no? Eventos ahora mismo, sobre todo la parte de Diversity e Inclusion. Por ejemplo, uno de los últimos que hemos celebrado ha sido el Diwali, ofreciendo también un aperitivo de comida india. Hemos creado también un equipo de embajadores de la cultura, un programa para la familia que se llama Family Club, y bueno, muchísimas otras iniciativas, ¿no? Para mitigar todos los puntos. Bueno, como takeaway o como best learning practice, creo que para que una política híbrida, una política de teletrabajo sea exitosa, yo creo que los 3 puntos fundamentales sean la tecnología, la cultura, el cuidado de los empleados, es muy, muy importante, y sobre todo, bueno, una cultura enfocada al resultado, y sobre todo, pues, trabajar mucho con los managers y, bueno, para compartir mi experiencia, ¿no? Crear manager, líder, coach. Y esto es todo. No sé si he tardado mucho más de lo que yo tenía que hablar. Muchas gracias, Nicoleta, muchas gracias. Nos quedamos con tu takeaway, con vuestras lecciones aprendidas, después de trasladarnos toda vuestra experiencia, pues con lo que habéis entendido, que habéis aprendido en positivo, y también con lo que habéis aprendido que hay que seguir trabajando. Gracias por vuestra experiencia, yo creo que ha estado muy bien detallada, y nos da orientaciones para otras compañías. Y continuamos con el siguiente ponente, Carlos Morán. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Carlos es el director de Recursos Humanos y de Organización de CEPSA. Es vocal de la Junta de EDIPE de Centro. Es un colega, por lo tanto, en el tema de EDIPE. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Él lleva pues toda su vida dedicada a la dirección de personas. Carlos, cuéntanos en CEPSA, que es hemos visto Rastreator, es una empresa, como yo comentaba, le he dado un poco como si fuera una startup que ha crecido en los últimos años. CEPSA, una gran corporación, un negocio bien diferente, centros de trabajo distribuidos, perfiles de empleados también bien diferentes. Vosotros, además, teníais una experiencia previa en teletrabajo antes de que llegara la pandemia. Ahora, evidentemente, durante la pandemia, pues la habréis otra vez reestudiado. Cuéntanos, por favor, un poco vuestra experiencia y también vuestras lecciones aprendidas. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a EDIPE por darme la oportunidad de compartir la experiencia de CEPSA en el terreno del teletrabajo. Nosotros tenemos un poquito más de historia en relación con este tema. Ya en el año 2013, repasando mis datos, veí que había presentado al comité de dirección una propuesta de teletrabajo que no salió adelante porque, si nos remontamos 10 años atrás, pues no era un tema que era fácilmente aceptado por las direcciones de las compañías. Sin embargo, dentro de un proyecto en el que cambiamos de sede, reacondicionamos todas nuestras oficinas, vinimos a la Torre CEPSA en Madrid y aprovechamos para realizar un programa de nuevas formas de trabajo real. En el año 2015 pusimos en marcha pues, un primer piloto de teletrabajo con un grupo de trabajadores, el resultado fue positivo, y en el 2016 lanzamos ya una primera campaña de teletrabajo. Entonces era una campaña que consistía en un día a la semana, y lo que yo sí había hablado con Jesús previamente era la oportunidad de ofreceros pues muchos datos que hemos acumulado a lo largo de este tiempo. Entiendo que todos estáis al tanto de lo que significa CEPSA, como decía Jesús, una compañía con 10.000 empleados, presente en 20 países, dedicada al mundo fundamentalmente de la energía, con un foco importante en el mundo del petróleo, pero también
producimos electricidad, energías renovables, estamos en pleno proceso de transformación para ser un líder de la transición energética. Tenemos refinerías donde hay personas que trabajan en el terreno, las unidades de tratamiento físico-químico, tenemos plantas petroquímicas, tenemos estaciones de servicio donde hay que dar una atención al cliente y efectivamente pues plantearse un programa de teletrabajo ha de tener en cuenta todas estas particularidades en tanto en cuanto, como bien decía la magistrada Rosa, pues hay que tener mucho cuidado constantemente en no generar un agravio injustificado comparativo que pueda generar pues una demanda por parte de un trabajador o un grupo de trabajadores. Nosotros lanzamos el teletrabajo básicamente en nuestras oficinas centrales y en nuestras delegaciones comerciales. Estoy hablando de 2.000 personas. De esas 2.000 personas a las que le ofrecimos teletrabajo, y este es un primer dato interesante, un 53% fueron los que lo solicitaron. Es decir, no a todo el mundo le apetece la fórmula ni a todo el mundo quiere teletrabajar. Estoy hablando del año 2017. Inclusive de ese 53% que se acogió al teletrabajo, no lo cumplía al 100%. Es decir, nuestro modelo de teletrabajo consiste en que un día a la semana prefijado la persona puede trabajar desde casa. Bueno, pues solo un 65% del tiempo en el que se podía teletrabajar, las personas teletrabajaban. Con lo cual, bueno, pues también da una idea del impacto de la medida. Un detalle importante, también ofrecimos teletrabajo a mandos intermedios y lo que era un 53% con carácter general se convirtió en un 27% en el tema de cuántos mandos intermedios se acogían al teletrabajo, lo cual también de nuevo da una idea de hasta qué punto pues, los mandos consideran o creen que han de tener una presencia mayor a la hora de desarrollar su actividad de gestión de equipos. En el año 2019, justo unos meses antes del inicio de la pandemia, lanzamos una encuesta para conocer cuál era el estado de situación de nuestra fórmula de teletrabajo. Y los resultados pues, fueron absolutamente positivos. La encuesta la enfocamos en 3 ámbitos que, de nuevo, yo creo que son bastante relevantes de lo que hay que tener en cuenta a la hora de lanzar una medida de este tipo. Preguntábamos a los teletrabajadores por su propia experiencia. Preguntábamos a los mandos, a los supervisores, por su experiencia en la gestión de equipos donde había teletrabajadores y no. Y también preguntábamos a los compañeros de los teletrabajadores cuál era su experiencia en tanto en cuanto podría estarse produciendo un efecto indeseado que es recargar las tareas de aquellas personas que vienen o trabajan en presencial. Bueno, el 93% de los teletrabajadores a final del año 2019 valoraban positivamente el modelo. O sea que alguien lo ha dicho anteriormente, el teletrabajo es una fórmula que ha venido para quedarse y que hoy por hoy ha de formar parte de todas las propuestas de valor de empleo de una empresa que quiera ser atractiva en el mercado de trabajo y quiera retener a todo su talento. Desde el punto de vista de los managers, un 75% valoraba positivamente el teletrabajo, un 85% estaba de acuerdo en que incrementaba el compromiso de la plantilla, un 98% valoraba el impacto que tenía en términos de conciliación y un 70% veía un impacto positivo incluso en la organización. Un 70% lo veía positivo y un 26% lo consideraba neutro, es decir, que solamente un 4% le veía aspectos negativos. Como podéis ver, pues una fórmula que en el 2019 nos consolidó la fórmula de teletrabajo y nos abrió las puertas a ampliarlo. Luego vino la pandemia y bueno, pues como todas las empresas, pues el 100% de la plantilla nos tuvimos que ir a trabajar a casa. La buena noticia para nosotros y para todas aquellas empresas que
que ya tenían implantada una fórmula de teletrabajo es que el paso de un día a otro fue muy natural. Hay que tener mucho cuidado, lo decía Nicoleta, hay que tener un buen soporte informático para que 10.000, bueno, no 10.000, pero una parte importante de esa plantilla acceda a los ordenadores centrales y se pueda permitir todo ese flujo de trabajo a través de los sistemas informáticos. Esa cultura de teletrabajo ya estaba creada, diseminada y puesta en marcha entre mandos y trabajadores. Y bueno, y prácticamente no pudimos mantener la productividad y la eficiencia a pesar del inicio pues, de la pandemia. En este periodo de tiempo, en el año ya 2021, hemos iniciado conversaciones con motivo de la renovación de nuestro modelo de teletrabajo. Lo hemos incluido dentro como materia de la negociación colectiva de nuestros convenios colectivos principales. De hecho, ya hemos cerrado un acuerdo en el convenio colectivo que aplica a nuestras oficinas centrales y delegaciones comerciales, y como resultado del mismo pues hemos acordado ya con una fórmula pactada. La anterior no fue una medida unilateral, pero sí que fue, tras compartirla con la representación de los trabajadores, fue una medida adoptada por iniciativa de la compañía. En este caso ya estamos hablando de un acuerdo dentro de un convenio colectivo. Hemos ampliado a 2 días a la semana la fórmula del teletrabajo, 40% por tanto del tiempo de trabajo, manteniendo en general pues las características que os he comentado. Hemos acordado una fórmula de compensación por todos aquellos conceptos que podrían generar un gasto para el teletrabajador. Lo hemos fijado en 14 euros brutos mensuales por ese 40% de la jornada en teletrabajo, lo cual pues lleva a prácticamente 7 euros por día, mes en teletrabajo. Hemos seguido más o menos las mismas fórmulas de compensación que en el ámbito de la química o en algún otro convenio colectivo que hemos estado revisando, y creemos, si todo sigue bien, afortunadamente, pues la pandemia empieza a ser ya parte de la historia. Este nuevo modelo de teletrabajo pues empezará a entrar en vigor a partir del 15 de marzo de este mismo año. Cuando lanzamos el teletrabajo, y como os he comentado antes, tuvimos mucho cuidado en aspectos que al hacer un DAFO de este elemento, pues inmediatamente surgen. Muchos los ha comentado Nicoleta, y bueno, yo creo que lo más importante es no en todos los puestos de trabajo es aplicable el teletrabajo. Lo que hay que tener cuidado, como decía la magistrada, es que si excluyes a una persona sea por motivos claramente objetivos. Nosotros los hemos dividido en motivos organizativos, motivos técnicos, motivos personales. El teletrabajo, además, es una fórmula que yo creo que tiene éxito dentro de un programa más global, que incida en la cultura, que incida en términos de una nueva cultura basada en esa confianza, porque si no hay confianza, pues no va a funcionar. Un programa que tiende a poner el foco en los resultados y en los objetivos, que olvida el presencialismo, en el que hay un trabajo muy importante de digitalización de procesos y de sistemas de trabajo, porque si no, pues la fórmula desde casa pues se convierte en muy restrictiva. Nosotros ahora mismo, en este modelo ya más avanzado de teletrabajo, pues se nos plantean algunas cuestiones que yo dejo aquí encima de la mesa. Ya no se trata de que la persona se quiera ir, pueda trabajar desde casa. La pandemia ha abierto nuevos horizontes y ahora la problemática es, ¿puedo trabajar desde otro país? Lo cual genera pues una problemática importante en términos de seguridad social o en términos fiscales incluso, ¿no? ¿Qué impuesto sobre la renta aplicó a ese trabajador? O si la hacienda del país correspondiente va a poder llamar a capítulo a esa persona y pedirle que
pague sus impuestos en el lugar en el que está ubicado. Yo creo que se plantean aquí aspectos muy, muy interesantes para empresas que tenemos esas posibilidades, ¿no? También el tema, lo comentaba la magistrada, ¿no? El tema de los accidentes de trabajo. Coincido que la presunción ha de ser accidentes profesionales si ocurren en el centro, pero no deja de ser una presunción que hay que tener en cuenta. Muy importante todo el tema de si vais a implantar una medida de teletrabajo, que he visto que muchas empresas os lo estáis planteando, hay que tener en cuenta que hay que hacer un proceso de gestión del cambio importante. Hay que hacer bien buenos protocolos de celebración de reuniones, hay que cuidar los aspectos de soporte informático, hay que cuidar aspectos de ciberseguridad, porque la información de la compañía va a empezar a correr a través de sistemas en mucho mayor medida que lo hace hoy. Hay que ser, y nosotros lo hemos sido, muy vigilantes en términos de prevención de riesgos laborales. Ningún teletrabajador de CEPSA puede acceder al teletrabajo si no ha hecho un curso básico de prevención de riesgos laborales y una autoevaluación de que dispone de los medios adecuados para ello. Hay que tener una política de desconexión que también nosotros hemos incorporado a nuestro convenio colectivo y todo un régimen que acompaña la medida. Yo creo que una medida de una posición, introducir el teletrabajo en una compañía exclusivamente enfocado a ello, pues bueno, pierde su sentido y su potencialidad. Y bueno, yo creo que hay que plantearlo pues dentro de un más amplio modelo que yo creo que Nicoleta pues ha puesto las bases y no voy a repetir. Y esta es un poco la experiencia que tenemos en CEPSA. He intentado ir lo más rápido posible para recuperar algo de tiempo y por supuesto que estoy a vuestra disposición, Jesús, para cualquier aspecto, pregunta, compartir información. Ya lo he hecho a día de hoy, pero bueno, tenemos mucha información, muchos datos. Hemos creído que era muy importante ir acompañando la experiencia de teletrabajo con la escucha activa del empleado para ir reorientándolo. Y bueno, ya a vuestra disposición pues para compartir esta experiencia e invitaros aquí a nuestra casa a que la podamos debatir y tratar. Muchas gracias, Carlos. De verdad que ha sido muy interesante la experiencia de una gran corporación como la vuestra y con toda la información que nos has trasladado, sobre todo un programa que comenzasteis antes de la pandemia y que en estos momentos estáis pues perfilando o reorientando un poquitín. Gracias, Carlos, y también por tu ofrecimiento, por supuesto, de seguir pues a lo mejor trasladándonos un poquitín más de información y vuestras lecciones aprendidas. Gracias, Carlos. Nada. Pasamos al siguiente ponente, Gerardo Cid. Gerardo Cid es HRVP, Business Partner de Recursos Humanos en Wolters Kluwer. Gerardo tiene además una experiencia en compañías internacionales, también de lo que es la gestión de las personas durante bastantes años. Y Gerardo nos va a introducir, nos va a trasladar también un poco sus lecciones aprendidas en Wolters Kluwer, tanto lo que hasta estos momentos habéis podido estar haciendo, como también en la medida de que pertenecéis a un grupo internacional, pues también algún tipo de indicaciones que pueda estar viniendo de vuestra matriz y que también nos pueda dar un poquitín de luz de lo que en Europa se está trasladando acerca de teletrabajo. Gerardo, por favor, cuando quieras, y muchas gracias, por supuesto, por trasladarnos vuestra experiencia. Gracias, Gerardo, y cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a EDIPE por invitarme. Sí, pues empezar por dar un poco de contexto. Yo trabajo en Wolters Kluwer Tax and Accounting, que somos una empresa que nos dedicamos al software. Nosotros, en concreto, al software de gestión, pues todo lo que es realización de nóminas, fiscalidad, contabilidad, ERPs, etcétera. Somos alrededor de 550 empleados en España, distribuidos en 4 oficinas, estando la principal en Barcelona, teniendo presencia también en Madrid, en Bilbao
y en Valencia. Nuestra experiencia, bueno, como he dicho antes, nos dedicamos al software, nosotros cubrimos todo el ciclo, ¿no? Desde lo que sería el diseño del producto, el desarrollo del mismo, su comercialización y hasta el servicio de postventa, con lo cual pues el rango de perfiles que cubrimos pues es también muy amplio, ¿no? Pues tenemos pues en toda la parte de desarrollo de productos, pues los product owners, los product managers. En desarrollo pues estarían los desarrolladores, arquitectos, personal de testing, comerciales, como decía antes, personal de atención al cliente, y luego ya pues lo que serían las funciones de servicio de financiero, HR, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, dicho esto, nuestra experiencia en teletrabajo se remonta al año 2011-2012. En aquel entonces es cierto que era una opción muchísimo más limitada en cuanto al número de personas que podían acceder a él y, lógicamente, se analizaba caso por caso, ¿no? Había una serie de criterios definidos, que básicamente era la naturaleza del puesto, la opinión del responsable y demás, y se hacía siempre bajo solicitud de la persona interesada. En este momento pues teníamos alrededor de 40 o 50 personas en toda España que habían decidido o que habían solicitado teletrabajar y cuya solicitud se había aprobado hasta el año 2019. En el año 2019 se decide lanzar un piloto en el equipo de atención al cliente, que curiosamente, y no sé muy bien por qué, pero por aquel entonces estaba como catalogado como uno de los puestos más presenciales, ¿no?, de la empresa, cuando realmente ahora hemos visto que es pues casi de los que más fácil es que se pueda realizar desde cualquier lugar. Bien, el caso es que se lanza este piloto con un máximo de 40 personas, siempre en base voluntaria y en un modelo de trabajar 2 días a la semana desde casa y 3 días a la semana desde la oficina. Los 2 días de trabajo desde casa estaban predefinidos, o sea, eran rotaciones que eran fijas. Se acordaban entre la persona que lo había solicitado y su responsable directo. Posteriormente, en el 2020, se amplía, como el piloto tiene bastante éxito, se amplía hasta 60 personas de máximo y ya con la idea de irlo extendiendo cada vez más hasta que alcanzase a todo este departamento. Pero bueno, ya lógicamente en marzo de 2020, este piloto se extiende de manera obligatoria a toda la empresa. Nosotros, en Wolters Kluwer, he de decir que durante todo este periodo de pandemia hemos priorizado la salud de las personas que integramos la compañía, con lo cual todavía no hemos vuelto. Nosotros seguimos teletrabajando. Es cierto que ha habido periodos en los que se ha podido ir a la oficina, que normalmente, y como es lógico, coincidía con los periodos valle de las olas de COVID, pero la normalidad, digamos, durante estos 2 últimos años es que hemos estado todos teletrabajando de manera casi continua. El que quería ir a la oficina, como decía antes, de modo voluntario podía solicitarlo, pero lo normal es que todos hayamos estado teletrabajando durante este periodo. ¿Cómo vemos ahora el futuro? Pues nosotros vamos a plantear lo primero, una vuelta a la oficina progresiva. Entendemos que después de 2 años estando todos en casa trabajando, pues ahora debemos readaptarnos a lo que era nuestra normalidad anterior, que es ir a la oficina. Entonces, se han establecido una serie de fases. La primera de ellas comienza la semana que viene, el martes, el 1 de marzo, y durará hasta el 21. Y durante esta fase, las oficinas estarán abiertas y se podrá ir a ellas de modo voluntario. Tenemos una herramienta para la reserva de puestos, porque los aforos, lógicamente, estarán limitados para poder cumplir con las normativas de seguridad, de distanciamiento social y demás. Entonces, las oficinas estarán abiertas, la persona que así lo desee podrá acudir a trabajar desde ellas, teniendo que reservar puesto en esta herramienta. La segunda fase se abrirá el 22 de marzo y durará hasta el 1 de abril. Y durante este periodo lo que se ha acordado es que todos
tendremos que ir por lo menos un día a la semana a la oficina. El día se podrá acordar entre la persona y el responsable directo y, lógicamente, seguirá siendo aplicable todo lo que decía antes de los aforos voluntarios y demás. Y por último, la tercera fase, que comenzará el 2 de abril, será ya lo que nosotros hemos llamado el modelo flexible, el flex work, y que consiste en un modelo híbrido. Nosotros teletrabajaremos 2 días a la semana, que serán los lunes y los viernes, y trabajaremos desde la oficina 3, que serán martes, miércoles y jueves. ¿Por qué se ha decidido esto? Bueno, pues nosotros también hemos hecho una encuesta en el pasado y un 80% de las personas entendían que este modelo híbrido era el que más era el más conveniente, porque lógicamente pues tienes de algún modo la flexibilidad un par de días a la semana de trabajar desde casa y pero a la vez, digamos, tienes la posibilidad de recuperar las dinámicas de trabajo presenciales, el contacto con tus compañeros, la cohesión de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, este será el modelo que implantaremos pues desde el día 2 de abril en adelante y hasta final de año. Es un modelo que, en cierto modo, es un piloto. Queremos ver cómo funciona, recopilaremos datos acerca de la satisfacción y posibles acciones de mejora a final de año para decidir si finalmente este es el modelo con el que continuaremos pues 2023 y hasta que se decida cambiarlo, o si por el contrario, bueno, pues decidimos ya incorporar algunas mejoras a lo largo del 2023 en función del feedback que se reciba de los empleados. Como he dicho, es el modelo que por lo menos en la encuesta que las personas nos han hecho llegar como favorito. Es un modelo en el que se eligen los lunes y los viernes como días de teletrabajo, pues por diferentes razones, pero básicamente uno, pues bueno, porque son los días más cercanos al fin de semana, tanto de inicio como de fin. Segundo, porque en grandes ciudades, pues los lunes y los viernes suelen coincidir, ¿no?, con los mayores aglomeraciones en transporte público o privado, con lo cual esto pues también es facilitar la vida, y luego también pues por motivos lógicamente de conciliación y de flexibilidad. Claro, todo esto, digamos que de algún modo se encaja en la cultura de Wolters Kluwer Tax and Accounting, que desde hace muchos años es una cultura, pues creo que decía Nicoleta también, de confianza versus control, ¿no?, y de poder trabajar por objetivos y bueno, y estas son las razones básicas. Y hasta aquí yo creo que es un poco la experiencia que nosotros tenemos, Jesús. No sé, yo también, como los anteriores, quedo a disposición de los asistentes para poder aclarar cualquier duda o aportar más información si fuese necesario. He querido resumirlo un poco más rápido porque ya nos estamos pasando de la hora. Muchas gracias Gerardo por tu comprensión con respecto al tema de la hora y por habernos trasladado esta especie de aterrizaje que estáis haciendo desde Wolters Kluwer con respecto a los nuevos tiempos. Como bien estabas diciendo, con respecto a la hora, y era algo previsible, pues siempre vamos un poco adelantándonos y ahora en estos momentos ya estamos en el momento de cierre. Me vais a permitir y decid que ha sido por mi culpa, pero me vais a permitir que no podamos responder a las preguntas porque se nos ha echado un poco el tiempo encima, intentando también respetar las agendas de los asistentes. Teníamos algunas preguntas para tanto de vuestras compañías como también alguna duda de lo que nos ha comentado Rosa en cuanto a algunas, sobre todo han salido dudas con respecto al propio tema del centro de trabajo, ¿no? Si es el domicilio o se puede desplazar, pero permitidme que no entremos y será algo que seguirá quedando abierto.
Agradeceros, Rosa, Nicoleta, Carlos, Gerardo, agradeceros vuestro tiempo. La verdad es que ha sido muy generoso por vuestra parte el contarnos vuestras experiencias. Muchas gracias, de verdad, porque es de donde aprendemos los colegas. Deciros que en la encuesta que hemos hecho, aproximadamente más del 60% son compañías en las que estamos precisamente reflexionando sobre cómo hacer el aterrizaje del teletrabajo, con lo cual vuestra exposición ha sido muy buena para aquellas compañías que están pensando en precisamente cómo aterrizarlo. Y yo, por mi parte, Pedro, pues dejo ya en tus manos un poco el cierre del webinar abierto, el primero que hemos hecho con respecto a nuevas formas de trabajar. Pedro, cuando quieras. Bueno, yo solamente quería unirme al agradecimiento a los tres, la verdad, y por supuesto, y a la presentación que nos ha hecho tan sintética y tan clara también Rosa. Y entonces yo casi quería simplemente explicaros lo que estamos preveyendo hacer dentro de este proyecto que es Nuevas Formas de Trabajar, ¿no? Vamos a seguir haciendo webinars, vamos a abordar diferentes materias, un poco en la línea del estudio que hemos iniciado, que esperamos tener en un mes conclusiones y poderlas lanzar y compartirlas. Y vamos a abordar webinars pues, sobre las formas de trabajar. Hemos tocado el teletrabajo, pero también dinámicas organizativas, comunicación interna, aprendizaje continuo y desarrollo profesional, nuevos espacios, usos del espacio, necesidades tecnológicas, experiencia del empleado, sostenibilidad, la medida de la contribución, KPIs, OKRs, la innovación en estas nuevas formas de trabajar. Como veis, tenemos un montón de temas en relación a las nuevas formas de trabajar que pensamos ir abordando a través de webinars con expertos y compartiendo experiencias de empresas. Y al tiempo también, y dentro del mismo proyecto, vamos a ir lanzando actividades presenciales en formato de jornadas. En local, pues tenemos ya en este momento 2 concretas con fecha. El foro en Barcelona, el Foro de Recursos Humanos, que el título será, o el tema del que hablaremos es liderando la disrupción, y habrán ponentes de mucho interés, entre ellos, por ejemplo, pues el CEO del Mobile, y realmente creo que va a ser muy interesante. Eso será el 17 de mayo. En Sevilla tenemos previsto hacer un congreso muy centrado en las nuevas formas de trabajar en noviembre. Como veis, ese es un tema que desde AEDIPE estamos impulsando. Queremos que sea un think tank de reflexión y a la vez que sirva también para compartir con vosotros pues, conocimientos y experiencias, ¿no? Ya está, simplemente quería pues, agradeceros a los 4 vuestra participación. Siempre quedan preguntas en el tintero, buscaremos la forma de seguir profundizando y respondiendo a las cuestiones que salgan, y hasta la próxima. Y gracias, Jesús, también por tu coordinación del evento. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien.